Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestra clase de pensamiento crítico y nuevas tecnologías en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Ayer se hizo viral el coronel retirado Marulanda, que dio una polémica entrevista en donde sugirió darle un golpe de Estado al gobierno de Gustavo Petro, algo bastante grave porque justo en junio de este año se cumplen 70 años del último golpe de Estado en Colombia, que fue el que le dio Gustavo Rojas Pinilla a Roberto Urdaneta, que era el encargado del presidente Laureano Gómez Castro, que por problemas de cardio en ese momento no estaba en el gobierno, pero que era el real presidente de Colombia. Este coronel retirado uribista, porque sabemos que ha hecho parte del Centro Democrático, quiere devolvernos 70 años, porque ni siquiera el uribismo en sus inicios se atrevió a tanto. Cuando fracasó el proceso de paz entre el gobierno de Pastrana y las FARC, ni siquiera en esa época caótica sugirieron algo así, porque a pesar de todos los errores que le hemos visto al gobierno de Uribe, o a los dos gobiernos de Uribe, por lo menos uno acepta que se subió con votos. Pero yo me pregunto qué legitimidad tendría un régimen subido por la fuerza en esta etapa de la historia de Colombia y de la humanidad. ¿Cómo lo vería la comunidad internacional? Y yo solo tengo por decir que lo de ayer fue un completo ridículo del señor Marulanda, que de nuevo el uribismo hace el ridículo. En este canal hemos tratado de ser críticos y autocríticos y de reconocer los errores del gobierno de Petro, que los ha habido, y ustedes saben cuáles son. No hay que ocultar algo porque todo es público, pero lo de ayer deja dos preguntas que quiero que nos hagamos en este rato. La primera, si fue un simple lapsus, como lo quiere vender el mismo Marulanda, o los sectores que están en contra de Petro o que son uribistas, o que realmente hay un plan de golpe blando contra Gustavo Petro y que lo que hizo el señor John Marulanda pensar, entre comillas, pensar en voz alta. Y para tratar de resolver esta pregunta, les voy a compartir distintas fuentes y vamos a empezar con la misma voz de Marulanda, porque yo pienso que en la lingüística, en la pragmática, en la semántica, en la lógica, tenemos unas herramientas para interpretar esas palabras de la manera más sensata posible, para determinar si fue un simple lapsus o si realmente eso es lo que piensa él y gran parte del uribismo en Colombia. Porque ustedes saben que las palabras tienen mucho peso y que cuando alguien se atreve a decir esto públicamente, da pie para creer que en privado se dicen cosas peores o que se podrían estar tramando cosas peores como un golpe blando, como ya lo hicieron en el Perú, que fue el ejemplo que puso el mismo señor Marulanda. Así que vamos a hacer un ejercicio crítico de escuchar todas las caras de la moneda, empezando por la voz del mismo Marulanda. Un saludo muy especial a las personas que se acaban de conectar
a la transmisión de la Universidad Nómada. Jorge Zúñiga dice lo siguiente: un buen día para usted también. Si el ex coronel Marulanda quiere fundar un partido político, me parece válido, pero iniciar con un golpe de Estado no creo que dure ese partido. Exacto. Según la Carta Magna de 1991, estos militares retirados pues tienen la libertad de fundar partidos políticos, claro, pero ya vemos cuál va a ser esa orientación, porque en este momento ni siquiera los más radicales del uribismo, empezando por el mismo Álvaro Uribe, están hablando de golpe de Estado, al menos no públicamente. Y escuchando las declaraciones de Salvatore Mancuso en los 2 días pasados, vemos que la relación entre paramilitarismo y fuerzas de policía y fuerzas militares era más estrecha de lo que muchos creíamos. Al menos hablo en mi caso, que yo jamás imaginé que hubiesen tantos policías y militares trabajando de la mano con paramilitares, y tampoco imaginé que existían los falsos positivos al revés, que era asesinar un guerrillero a manos de un paramilitar y entregarle el guerrillero al ejército para que el ejército lo hiciera pasar como un falso positivo de paramilitar, es decir, para hacernos creer que el que había matado al supuesto paramilitar era un soldado, para así disimular la relación de alianza entre paramilitares, policías y militares. Entonces, después de escuchar estas macabras declaraciones de Salvatore Mancuso, sale este señor Marulanda con este gazapo, por llamarlo de una manera tierna. Es un gazapo muy grave para cualquier democracia en el mundo. Gracias, Jorge, por este aporte. Vamos a escuchar las palabras exactas que dijo el coronel retirado uribista John Marulanda en el programa de la W Radio, unas palabras que quizás él imaginó que no se iban a viralizar, pero le tocó retractarse de inmediato, pero eso no subsana la mancha que dejó en todo el imaginario colectivo colombiano. Vamos a escuchar exactamente qué dijo y vamos a analizar palabra por palabra. Pero tiene la cámara para... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo escuchamos, coronel. Por favor, actívenos el audio para poderlo oír. Eso, adelante, coronel John Marulanda. Ok, ahí. ¿Me escucha? Sí, señor, adelante. ¿Me escucha? Sí. Bueno, no, mire, yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú. Yo creo que Colombia está siguiendo los pasos del Perú. Acá no solamente hay una falacia, sino que hay claramente una intención de dar una idea que el tipo ya la tiene muy pensada. No es un simple lapsus como los que tenía Irene Vélez al principio del gobierno. No es. O sea, de entrada se ve que no es un lapsus. Porque el lapsus es cuando uno confunde una palabra con otra por la premura. Como cuando en ese debate presidencial del 2010, Juan Manuel Santos confundió la palabra reelección con la palabra corrupción, que ese lapsus fue totalmente acertado porque efectivamente Álvaro Uribe Vélez se reeligió con el fraude de la GIDIS política y la reelección fue una completa trampa. Y por eso cuando Juan Manuel Santos tuvo ese lapsus de confundir reelección con corrupción, en ese debate presidencial de 2010, muchos nos burlamos, pero por lo menos fue un lapsus lingüístico por la rapidez del momento. Pero acá
este señor comete una doble falacia, porque primero hace una falacia de falsa analogía, comparando a Petro con Castillo y a Colombia con Perú, cuando son situaciones muy distintas. Empezando porque Castillo en Perú se puso a pelear con el poder legislativo. Petro hizo un pacto con sectores tradicionales del legislativo y Petro no está teniendo un conflicto fuerte con el Congreso. Así que de entrada, esa comparación con Castillo y entre Colombia y Perú no aplica. Y lo otro, que la derecha peruana fue muy asesina en la época de Fujimori, pero la época de Fujimori fue hace mucho tiempo. La época del uribismo la tuvimos hace poco con Iván Duque. Entonces, de entrada, comparar las dos derechas tampoco aplica y tampoco es comparable la izquierda peruana con la izquierda colombiana. Entonces, mire cómo empieza este señor con esa falacia de falsa analogía. Y acá comete la misma falacia del senador e influencer J. Hernández cuando decía Colombia. Entonces, él está reduciendo Colombia a los uribistas. Cuando dice, yo creo que Colombia está siguiendo los pasos de Perú. Es decir, que lo que quieren los uribistas, que seguramente es que Petro renuncie o darle un golpe blando a Petro, hay que decir que el uribismo no ha podido aceptar que Petro es el presidente, y por eso lo siguen llamando guerrillero, comunista, terrorista, alias el cacas y un montón de estupideces más. O sea, el uribismo, pasados 9 meses de la posesión de Petro y casi un año de que elegimos a Petro democráticamente, el uribismo sigue con despecho electoral. Y se siguen creyendo los dueños de Colombia. Por eso algunas personas están diciendo que J.P. Hernández volvió a ser uribista, porque también habla así. Pero yo no creo que J.P. Hernández se haya vuelto uribista otra vez, pero sí creo que es un radical antipetro que está usando muchas falacias como estas. Pero miren el vicio de esta gente de hablar por toda Colombia. O sea, está hablando por 50 millones de personas, haciéndonos creer que Colombia se reduce al uribismo y al antipetro. Entonces, que Colombia está siguiendo los pasos de Perú. ¿Cómo así? ¿Y qué pasó en Perú? Que hace poco derrocaron al presidente Castillo. Entre otras cosas, un presidente que cometió un error, pero que tampoco era un dictador como lo quieren vender acá. Tampoco era un dictador, era un maestro sindicalista que, entre otras cosas, no se subió por la fuerza tampoco. Entonces ahí está la falacia de accidente del coronel retirado John Marulanda, porque está hablando por toda Colombia y está haciendo una falsa analogía entre Colombia, Perú y entre Castillo y Petro y entre oposición peruana y oposición colombiana. Y yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas. Yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas, pero el periodista Calvás le está preguntando es por Colombia. Entonces, ¿por qué este coronel retirado uribista empieza hablando de Perú y Perú y Perú? Entonces está respondiendo algo que el periodista no le preguntó. El periodista no le preguntó, oiga, ¿usted qué piensa de la situación en Perú? No, él le preguntó, bueno, ¿ustedes por qué le están protestando a Petro? Entonces le están protestando a Petro y en vez de hablar de su nuevo proyecto político, de su nuevo partido político, como lo quieran llamar, empieza a hablar del Perú como un ejemplo por seguir. ¿Y qué hubo en Perú? Un golpe de Estado de un Congreso oligárquico y corrupto. Eso fue lo que hubo en Perú, que aquí hicimos un análisis con un amigo peruano que la tiene clara, que les invito a que lo vean, para que se den cuenta que lo de Perú fue un golpe de Estado que aplaude la extrema derecha colombiana, pero que no hay que aplaudir. Y ese señor empieza con el tema de Perú. En el sentido de que
allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. O sea, eso significa que lo tiraron por la ventana, pero también se puede decir que lo sacaron del cargo. Y a él le consta que Castillo era corrupto. De hecho, Castillo tuvo actos dictatoriales en su pelea con el Congreso, pero él tiene pruebas de que Castillo es corrupto. O solamente porque Castillo es progresista, sindicalista, por eso es corrupto. O sea, se pone a hablar de otro país por el que no le preguntaron. O sea, está sugiriendo que porque supuestamente Castillo es corrupto, Petro también es corrupto. Son muchas preguntas las que surgen a partir de lo que dice aquí este señor. Y lo más grave de todo, que hay muchos que piensan igual que este señor. El problema de Marulanda fue que lo dijo en voz alta. Y eso no es un lapsus. Un lapsus es un error inconsciente que todos lo tenemos, en donde confundimos un nombre con otro. Cuando confundimos, por ejemplo, Sebastián con Esteban, que es un lapsus muy común. O, por ejemplo, cuando me dicen Wilson, o Wilber, o Wilder. Y yo les digo, no, mi nombre es Wilmer, con M, Wilmer. Eso es un lapsus. Pero esto que está diciendo este señor no es ningún lapsus. Es algo premeditado que quién sabe cuánto tiempo lo lleva pensando y quién sabe cuántos militares retirados piensan lo mismo, que hay que tumbar a Petro como tumbaron a Castillo en Perú. Sigamos analizando a este señor, o su discurso más bien. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Clarísimo. Y repite la misma palabra que significa botar por la ventana o que significa sacar a alguien o expulsar a alguien de un cargo. Y Castillo no fue guerrillero. Y después el señor trata de disculparse, pero por disculparse dice una tontería peor. Porque dice, no, es que yo me refería era a Castillo, a Perú. Yo no me refería a Petro, no, Petro es legítimo. O sea, ¿de quién estamos hablando? De un presidente que fue guerrillero. Y ustedes saben que desde hace mucho tiempo no ha habido un presidente que antes fue guerrillero, desde el siglo XIX, porque uno podría decir que Gustavo Rojas Pinilla fue golpista, pero Gustavo Rojas Pinilla no fue guerrillero, en tanto que él empezó siendo del gobierno conservador, y luego le da un golpe a Laureano, pero cuando Rojas Pinilla le da el golpe de Estado a Urdaneta, que era el encargado de Laureano, Rojas Pinilla en ese momento era el que coordinaba lo que ahora sería el Ministerio de Defensa. Entonces no era ningún guerrillero Rojas Pinilla. Entonces, desde el siglo XIX no tenemos un presidente que haya sido guerrillero. Incluso el último presidente guerrillero fue Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, este señor está hablando de Tomás Cipriano de Mosquera y luego dice que no estaba hablando de Petro. Pues aquí está clarísimo que el señor estaba hablando de Petro y no tiene la gallardía de reconocer, sí está hablando de Petro. Y yo sí quiero que le demos un golpe de estado a Petro. Ya. O sea, hubiera sido preferible quedar como un dictador, como un golpista y aceptar las consecuencias legales de sus palabras que salir con esa excusa tan boba y dice, no, yo estaba hablando era de Perú, cuando el periodista Calvás nunca le preguntó por Perú, ni por Castillo, ni por el Congreso peruano, ni por la dictadura de Fujimori, no le estaban preguntando por Perú. Bien, por aquí veo que han llegado unos comentarios que quiero contestar ya mismo. Un saludo para Alicia Díaz, gracias por la sintonía. Así es un tema muy importante que no podemos dejar pasar por alto. Yo usualmente no transmito hasta ahora, pero era inevitable hablar del tema.
Y claro, hay que reflexionar con crítica, con profundidad, y gracias a ti por el aporte. Un saludo también para Darius Blenk, que dice que se imagina que el ex coronel creía que estaba en TikTok y con su gente, que entre todos ellos se dan la razón y hablan así. Sí, probablemente ese fue el lapsus, o él creyó que Calvás le iba a decir, uy, sí, muy bacano que acá hagamos lo mismo que en Perú, ese Petro es un corrupto, hay que tumbar a Petro, sí, sí, mi coronel, usted tiene toda la razón. O sea, él pensó que Calvás, que entre otras cosas, Calvás no es seguidor de Petro, pero tampoco es seguidor de Uribe. Uno podría decir que Calvás es un periodista que ha cometido errores, como el día que lo criticamos por el tema de Ballesteros, pero aquí Calvás hizo lo correcto y lo puso en su sitio. Me parece que ahí sí se comportó como un verdadero periodista, el señor Calvás. Un saludo para Ángel René Delgado, y dice Darius, creo que apareció un segundo video con Calvás de la retractación, y hasta para retractarse se pega mero enredo. Se le chispoteó, dice Alicia. Claro, es que incluso el video que yo estoy analizando acá es el mismo en donde el tipo comete el gazapo. O sea, es tanta la presión psicológica, no solamente de Calvás, sino de otros analistas que habían ahí, que el tipo tiene que retractarse a los pocos minutos y tratar de meternos los dedos en la boca, y como diría el mismo presidente Petro, nos creen bobos, porque el tipo se retracta a los pocos minutos, porque lo más normal es que una persona diga una tontería y que cuando se le enfríe la cabeza a las 2, 3 horas diga, sí, perdón, me equivoqué. Pero este tipo prácticamente la situación lo forzó a que tuviera que disculparse ipso facto. Y hasta el tipo tira el teléfono, o sea, se siente tan presionado por la respuesta de Calvás, porque el tipo creyó que Calvás le iba a aplaudir, o el tipo creyó que por decir eso no tenía el más mínimo problema y la entrevista iba a seguir normal. Muy delicado esto. NASA Blue Bean, un saludo. Y dice que muy bueno que haya pasado eso, porque más de un despistado en Colombia estaba convencido de que un golpe a Petro es lo más normal y espacio legítimo. Así es. Sí, de cierta manera, eso es una alerta para saber que ese tal partido de militares retirados puede ser un centro democrático, pero más de extrema derecha. Eso da un buen aviso. Estoy totalmente de acuerdo con su comentario. Sigamos analizando lo que dijo el coronel retirado John Marulanda al periodista Juan Pablo Calvás de la W Radio, que generó tanta polémica en el día de ayer y que hoy sigue generando polémica, que esto llegó hasta las manos de la Fiscalía, que la Fiscalía, siendo archirrival de Petro, también va a investigar lo que dijo este señor, va a investigar. Y no hablo como presidente de la CORE, hablo como un miembro más de la Reserva que en sus funciones cumple con sus tareas. Entonces yo creo que la Fuerza Púrpura, que es como se llama esta organización de 54 pequeñas organizaciones, pues está con eso en la mira. De modo que yo... Bueno, aquí está hablando por la Fuerza Púrpura, por una organización de militares retirados que estaba protestando contra Petro. O sea, este señor reveló lo que podría ser un plan secreto, porque un golpe de Estado blando es muy exitoso cuando se sabe mantener en reserva. Yo lo que estoy viendo es una imprudencia más que un lapsus. O sea, este señor reveló un secreto de Estado, entre comillas, de la Fuerza Púrpura. Por eso, volviendo a la pregunta inicial, más que un lapsus, este señor cometió una imprudencia de pensar en voz alta
y de decir una información que de pronto él creyó que no se iba a viralizar. ¿O es tanto el desconocimiento de este señor que no sabía que estrategia que se dice muchas veces no funciona? Hubiera sido más inteligente haber respondido a esta pregunta de Juan Pablo Calvás diciendo simplemente, somos militares retirados, nos cae muy mal Petro, somos amantes de Álvaro Uribe y vamos a luchar contra este gobierno, ya. Pero se puso a decir que tenemos el ejemplo de Perú, en donde tumbaron un presidente, y él está hablando por una organización, o sea, él no está dando su opinión como expresidente de la ACORE, sino que él está hablando como miembro de una organización que va a fundar un partido político cuyo principal fin es darle un golpe de Estado blando a Petro. Entonces, esto no es ningún lapsus, esto es algo premeditado, y no sé si la ACORE tenga que ver con esto, pero la ACORE ya lo censuró, y este señor claramente fue un total imprudente, porque si van a hacer un golpe de Estado, pues por lo menos sepan darlo. Háganle creer al pueblo que fue producto de una revuelta o que fue producto de una mala medida de Petro, cualquier cosa, pero ya lo único que lograron con esto fue poner alerta no solamente a Petro, sino a 11 millones y medio de personas que votamos por este gobierno. Nos puso alerta y eso no se hace. Este señor parece que no se leyó el libro de Sharp, que se titula De la dictadura a la democracia, que es una cátedra de cómo dar golpes blandos. Y en eso el imperio de Estados Unidos es experto en dar golpes blandos, y una de las características de los golpes blandos es que debe manejarse la información de manera prudencial, no de esta forma como lo hizo el señor Marulanda. Un saludo para Primera Brisa. Claro, eso lo tengo totalmente claro, que el fiscal Barbosa es uribista también, pero ni siquiera el fiscal Barbosa dice cosas tan tontas. El fiscal Barbosa por lo menos tiene la máscara bien puesta, y estoy completamente de acuerdo con usted en que la fiscalía no garantiza lo más mínimo, empezando por el tema de prevaricato, que es casi evidente de Barbosa, por el cual sigue impune, el respaldo que tiene Barbosa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el traslado arbitrario que ha hecho Barbosa a fiscales que están investigando a sus amigos, a su amigo, el hijo del parapolítico Luis Alfredo Ramos, a su amigo Álvaro Uribe Vélez, o su jefe Álvaro Uribe Vélez, y también a otros clanes que estaba investigando la fiscal de Hierro, Angélica Monsalve. Claro, el señor Barbosa no es garantía de lo más mínimo, pero por lo menos tienen la hipocresía de aparentar que van a investigar a este señor. Luz Ángela, sí, es verdad, tiene que abrir una investigación de verdad, a ver si la fiscalía sirve de algo en estos meses que le queda. Totalmente de acuerdo con Alicia. Cuando uno va a hacer algo ilegal, que es deplorable, debe hacerlo con inteligencia, porque la magia de los golpes blandos es hacer creer que fue el pueblo rebotado el que tumbó al dictador. Incluso a Rojas Pinilla, en el 57, le dan un golpe de estado blando, porque lo desestabilizan, le quitan el respaldo. Rojas Pinilla pierde el respaldo del Partido Conservador, del Partido Liberal, de la Iglesia Católica, de las oligarquías, hasta del pueblo raso, y por eso se monta la junta militar de 5 presidentes que gobierna un año hasta que llega la otra dictadura, el Frente Nacional. Entonces, lo de Rojas Pinilla fue mucho más inteligente, quien también se había montado por la fuerza, y la oposición inteligente está demostrando en este caso que no es para nada inteligente, porque si quieren dar un golpe blando, incluso
Lo de Perú fue un golpe blando exitoso, porque al fin y al cabo lo pudieron tumbar y no quedaron tan mal y pintaron a Castillo como un dictador. Y Castillo les dio papaya para que fuera tildado de dictador. En Perú la supieron hacer, pero si este señor, Marulanda, y sus militares retirados que lo acompañan en sus ideas lo querían hacer en Colombia, no debieron revelar esta información. ¿En dónde queda la estrategia? ¿En dónde queda la inteligencia militar? Es que hasta para ser malo se necesita ser inteligente. Bueno, por aquí llega un comentario de Saki. Un saludo para usted. ¿Qué debe suceder para que haya un cambio de fiscal? Esperar a que este fiscal cumpla su periodo, que se vence en febrero del 2024. Así que vamos a tener que soportarnos al señor Barbosa por lo menos 9 meses más hasta que termine su periodo. Lamentablemente, las investigaciones contra Barbosa están todas congeladas porque lo están investigando sus amigos, sus mismos amigos lo están investigando, y Petro sí debe poner la queja ante autoridades internacionales por este manejo que le está dando la Fiscalía de Barbosa a la información que tiene sobre el presunto asesinato a 200 personas que se pudo haber evitado desde la Fiscalía y que no se evitó. Bien, vamos a escuchar ahora sí cómo se disculpó el coronel. Ya escuchamos lo que dijo. Escuchemos la forma como Calvás lo interpeló y cómo se tuvo que disculpar ipso facto. Creo que vamos para la formación de un partido político. Creo que vamos para la formación de un movimiento político, y creo que vamos para la organización de una fuerza pública lo suficientemente fuerte como para manejar la situación política que se presenta. El señor dijo dos cosas. Uno, que lo de Perú era excelente. O sea, que el golpe de Estado en Perú era excelente, que porque Castillo es corrupto. Dos, que hay que seguir los pasos de Perú y que Petro es guerrillero y que por eso merece lo mismo que Castillo en Perú. Y tercero, que están armando un partido político que pretende ser fuerte para afrontar la situación política en el país. O sea que no están contentos con el centro democrático, o sea, quieren fundar un partido que sea golpista y de extrema derecha. Así lo traduzco yo. Y acá quiero que analicemos lo que le interpeló el periodista de la W Radio, Juan Pablo Calvás, que quiero que lo analicemos entre líneas también. No, pero un segundo, coronel John Marulanda. El comienzo de su respuesta me deja muy preocupado. Usted habló de defenestrar al presidente. Eso que usted acaba de hacer es lo más antidemocrático que yo he oído en mucho tiempo. Es antidemocrático, coronel. Explíquenos eso. ¿Cómo así que defenestrar al presidente? ¿Usted está desconociendo al presidente que fue elegido por los colombianos el año anterior? No, yo creo en el presidente. Yo creo en el presidente, pero debe ser en el presidente Uribe, porque él hace parte, es del partido del presidente Uribe. Este señor cree en Petro, o sea, él participó en una protesta contra Petro. Va a montar un partido político fuerte para hacerle oposición a Petro. Y dice, no, yo creo en el presidente. ¿Cómo así? O sea, este señor se está dando cuenta rápidamente del error que cometió. Todos que creemos en el presidente actual, todos hacemos votos por la democracia. Todos creemos en el presidente actual, pues sí, sobre todo los uribistas y los antipetro creen en el presidente actual. Y que hacen un voto por la democracia. O sea que él está considerando que el golpe de Estado en Perú fue democrático. Extraño. Esto me recuerda
al general Plazas Vega cuando se perpetró la retoma al Palacio de Justicia, que dijo, vamos a defender la democracia, maestro. Y defender la democracia, maestro, fue asesinar con balas del ejército a magistrados, desaparecer a otros y tratar de quemar archivos que implicaran a fuerzas militares que participaron en el régimen del terror del expresidente Julio César Turbay Ayala, en donde había más de 10.000 expedientes de torturas de militares. Entonces, eso sería defender la democracia, maestro. Y todos hacemos votos porque el presidente Entonces, siga. ¿qué quiso decir con defenestrar al presidente? Es que usted lo dijo. Sí. Usted lo dijo. Y eso es muy grave. Usted Bien. está atentando contra la democracia, señor coronel. ¿Qué significa defenestrar al presidente? Defenestrar al presidente del Perú, claro. Pero el presidente de Perú ya está afuera. O sea, y Calvás nunca le preguntó por el Perú, no le preguntó ni por Castillo, ni por los fujimoristas, ni por los antifujimoristas, ¿no? Estamos hablando de Colombia. ¿Y cómo van a tumbar un presidente que ya está tumbado? Mire, es que el tipo quedó encerrado, quedó bloqueado. O sea, no entiendo. No, señor. Usted dijo al presidente de Colombia. Sí. Usted No, hizo alusión al presidente del Perú. Pues si quiere le preguntó a cualquiera de los panelistas, coronel. Si quiere le preguntó a cualquiera de los panelistas, pero usted dijo... Uy, no, definitivamente estamos en la era de la posverdad. O sea, este señor dice una cosa y al minuto ya se está retractando cuando todo el mundo supo lo que el señor quiso decir. Incluso mencionó la palabra guerrillero y sabemos que no se refería ni a Uribe, ni a Santos, ni a Duque, ni a Castillo, porque Castillo, el de Perú, tampoco fue guerrillero. O sea, se refería al presidente que fue guerrillero, que obviamente es Gustavo Petro. que era repetirlo aquí y defenestrar al presidente. Porque era guerrillero, además. Porque era guerrillero, sí, señor. Gracias, No, profesor Gabriel. Explíquenos eso, coronel. Eso es muy grave lo que usted acaba de decir. Muy, muy grave, por no decir que es un delito. No, mire, yo hablé de la primera persona del presidente del Perú, de Castillo. No me refería al presidente de Colombia. Nos... Pero miren lo que el tipo trata de hacernos creer. O sea, que él nunca se refirió a Petro, o sea, que se refirió siempre a Castillo. Pero él citó el golpe de Estado a Castillo como ejemplo para el golpe de Estado al presidente Petro. Y él dice al guerrillero. Y trata de embolatar a la gente. Y creo que este señor está subestimando la inteligencia no solamente de Calvás, de los panelistas que había ahí, de los periodistas que había ahí, de los miles de personas que estaban viendo ese video, sino de todos los colombianos. O sea, está burlándose de nuestra inteligencia, diciendo una cosa y luego tratando de hacernos creer otra. Y a veces la disculpa termina siendo peor que el error. Señor, Entonces, ¿usted quiere que yo le Sí, saque sí. la grabación? ¿Usted quiere que le saque la grabación de lo que dijo y se lo repito? Bueno, sería muy ridículo que Calvás tenga que repetir la grabación de lo que dijo para que este señor acepte que se equivocó. Es increíble. Que no debería hacerlo, además, porque es antidemocrático lo que usted acaba de decir. Si quiere lo busco y se lo repito. Pero usted no me va a venir aquí a desdecir lo que ya dijo. Quiero que me lo explique, porque es muy grave, coronel. Muy grave. No, mire, yo en ningún momento que el presidente actual de Colombia fuera defenestrado. Yo lo que quise decir fue que Castillo en Perú fue defenestrado. Pero eso ya lo sabemos todo. O sea, ¿para qué nos está diciendo que el agua moja? O sea, ya todos sabemos que Castillo fue defenestrado, que entre otras cosas es una palabra que tiene dos significados, según la Real Academia Española, y uno de ellos es tirar por la ventana algo. O sea, es como tirar a Petro
por la ventana. Defenestrar. Defenestrar es también expulsar a alguien de un cargo. Sigamos escuchando cómo se trata de excusar. Y eso se llama tratar de excusarse y cagarla de peor manera. Hacer el ridículo totalmente. Y así como él lo fue, eventualmente puede Eventualmente, bueno, yo no quisiera estar en los zapatos de este coronel retirado, uribista John Marulanda, porque, o sea, debe ser terrible uno quedarse sin palabras y gaguear, porque el periodista le dejó acorralado. Y eso que no es que Juan Pablo Calvás tenga la retórica bravísima, pues, como para acorralarlo a uno, pero fue tan estúpido lo que dijo Marulanda que hasta Calvás lo pudo acorralar, lo pudo acorralar. ¿Lo escucho, coronel? ¿Lo escucho, coronel John Marulanda? Se cortó. Bueno, es la voz del presidente de Acore. Ya vuelvo con él. Quiero ir con el coronel en retiro, Carlos Martínez. Bueno, y otra cosa, que aquí Calvás se equivocó, porque le dice el presidente de Acore, y ese señor Marulanda ya es el expresidente de Acore. Vea que eso es un lapsus, o sea, eso es un lapsus, no lo que nos trata de hacer creer. El señor se sintió tan mal que dijo eventualmente gagueó y tiró el teléfono. O sea, fue una salida bastante ridícula. Y ahorita quiero que analicemos lo que pasó al final. Bien, por aquí han llegado unos comentarios. Exacto. Lo que dice Primera Brisa lo demuestra la misma miniatura de este video. Este señor fue candidato del Centro Democrático. Ahí está en la foto. Y Cagla América dice, y coincidencia de la manifestación con la declaración de Mancuso. Sí, es una coincidencia bonita porque si algo ha hecho Mancuso en estas 12 horas más o menos que ha declarado, porque también ha habido unos informes y unos lapsus ahí en la hora de almuerzo. Mancuso ha declarado unas buenas horas y ha involucrado a gran cantidad de policías y militares que tuvieron que ver con las Autodefensas Unidas de Colombia y en general con los paramilitares. Yasmín López dice que solo buscan lanzar el anzuelo, a ver qué pescan entre los aborregados. Tristemente se escuchan voces de gente descerebrada que creen que la guerra es mejor que la paz total, solo por estar llenos de odio. Lamentablemente, Yasmín, este país ha sufrido el uribismo 20 años y realmente hay muchas personas llenas de odio. Y acá quiero citar lo que decía el profesor Antanas Mocus, que una cosa es el odio y otra cosa es la indignación. Porque la indignación es un sentimiento que no implica violencia o daño directo. La indignación es, por ejemplo, lamentar que Colombia haya sido gobernada por el uribismo casi 20 años y decir que eso no puede volver a pasar. Denunciar, eso es indignación. Odio es una cosa compleja porque ya implica destrucción. El odio te puede inducir a matar a otra persona. Y es importante indignarse, pero hay que evitar odiar, porque el odio nos sesga, nos daña cualquier sistema cognitivo, nos induce a falacias, a sesgos, a estereotipos. Y también nos puede inducir a sandeces como las que dijo el señor John Marulanda. Luzaida Campo dice que
necesitan aterrorizar al pueblo, meter miedo para desviar la investigación sobre las declaraciones de Mancuso. Bueno, y entre otras cosas, he visto que la revista Semana ha publicado las declaraciones de Mancuso, pero no ha hecho un análisis concienzudo de todo lo que ha dicho Mancuso. Mancuso dijo cosas que yo no sabía. Yo no sabía que querían matar a Hugo Chávez. Yo no sabía que Horacio Serpa tuvo patrocinio de narcotraficantes. Yo no sabía que Pacho Santos ayudó a fundar una Convivir y unos paramilitares. Yo no sabía que Pedro Juan Moreno fue tan cercano de los paramilitares cuando era el secretario de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Había cositas que yo no sabía. Por ahí alguien dijo, no, es que Mancuso está repitiendo lo mismo de siempre. No, no. Si alguien dice eso es porque no escuchó todo lo que dijo Mancuso. Mancuso dio muchos detalles. Había cosas de la Brigada 11 de Montería que yo no sabía, que hasta carnetizaban a los paramilitares que hacían parte de las Convivir. Entonces, es muy válido lo que dice Luzaida, porque quieren tapar con el pancito de Vicky los insultos de María Andrea Nieto y de Vicky Dávila Alalis, y con este tema de Barbosa y Petro, lo mismo que con el tema de Marulanda, quieren tapar las cosas gravísimas que dijo Salvatore Mancuso ante la JEP. Sí, claro, y esa marcha para fundar un nuevo partido político. Y la cuestión es, ¿para qué fundar un partido político si el Centro Democrático lo representa también? Me parece muy extraño que quieran fundar un partido político puros militares retirados. ¿Y será que el Centro Democrático lo están viendo muy tibio para sus intereses golpistas? Me pregunto yo. Darius dice que se está limpiando con su popó. Uy, yo no quisiera estar en el lugar de este señor, o sea, que me dejen sin palabras y que me toque gaguear y tirar el teléfono, o sea, lo que le pasó a este señor fue terrible. Ángel René dice lo siguiente: aunque el ex coronel trate de disimular, claramente puso el ejemplo de Castillo para buscar hacer lo mismo con el presidente Petro. Estaba seguro que tendría el apoyo de la opinión pública. Y de hecho, él tiene el apoyo de la opinión pública uribista. Pero Colombia no es Uribe, Colombia no es uribismo. Miren que él empieza sacando pecho diciendo, no, es que Colombia, en vez de decir los uribistas por lo menos, o los antipetro, pero empieza diciendo, es que Colombia está mirando el ejemplo de Perú. Gerardina Tigreros Abril, un saludo. Sí, están asustados porque Mancuso tiró al río a varios que están impunes. Están asustados porque Mancuso está delatando a mucha gente que en este momento está muy tranquilita. Y Pedro Juan Moreno por lo menos está muerto. Pero el Pachito Santos debe estar temblando. Lo mismo que el Sabas Pretel de la Vega, que no solamente ha pagado el delito de la reelección fraudulenta de Uribe de la GIS política, sino que ahora se le viene otro escándalo a Sabas Pretel de la Vega por parapolítica. Y el mismo Álvaro Uribe Vélez, que fue mencionado varias veces en las declaraciones de Salvatore Mancuso también. Pablo Correa dice que él cree que nadie quiere hacer un golpe de Estado. Lo va a hacer abiertamente. Ah, sí. Es solo un señor militar diciendo cosas de militares. Eso es carga militar, hablar de acciones militares y no de política. De todos modos, el señor Marulanda dijo dos cosas muy claras. Una, que les encanta el ejemplo de Perú,
es decir, que les gusta un golpe de Estado como el que se dio en Perú, y que Castillo es comparable con Petro. Y también dijo que iban a montar un partido político de oposición muy fuerte. Pero, y luego se contradijo, porque por disculparse terminó diciendo que no, que Petro era legítimo, que él creía en Petro. Y yo, ¿cómo así? Hace poquito le estabas diciendo presidente guerrillero y que miráramos el ejemplo de Perú, del Castillo corrupto. Pero después terminó diciendo que no, que sí, que Petro era legítimo y que todos estaban con Petro. Y yo, ¿cómo así? Y después empezó a gaguear y tiró el teléfono. Un saludo para Pedro Castañeda. Al coronel se le fue la candela para adentro, así es. Luz Ángela dice, están asustados porque ven la justicia más cerca y sobre todo con esto que está delatando Mancuso. Sergio Serrano, un saludo. Dice AUC, Álvaro Uribe Company. Está bueno el acróstico. Entre otras cosas, yo no entiendo por qué Shakira sacó una canción que se llama acróstico, que es mi género favorito para escribir. Judy Marcela, nunca es tarde, apenas empezamos hace 51 minutos, así que no te preocupes, sino que te veas en diferido 51 minutos que han estado muy sabrosos. Mercedes Murillo, que investiguen, que no dejen, así mínimo está metido. Claro, y se supone que la fiscalía va a investigar, pero ya sabemos en qué terminan las investigaciones de la fiscalía, terminan en traslado de fiscales y en otras cosas que no tienen que ver con su función. Un saludo para Santiago Jiménez Alarcón. Este fue el ridículo que hizo el coronel retirado uribista llamado John Marulanda, que entre otras cosas, si uno se pone a mirar la hoja de vida del hombre, tiene una hoja de vida buena en términos académicos. Y yo no entiendo cómo alguien que tiene tan buena formación académica, así sea de extrema derecha, sale con estas tonterías. Este señor es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás. Ey, ¿cómo es posible que alguien que es licenciado, o sea, es profesor en Filosofía e Historia, y que es abogado de la Universidad Gran Colombia y que tiene magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Javeriana, como alguien como este señor Marulanda que tiene una hoja de vida buena, en términos académicos, tiene unos títulos buenos, dice estas burradas y termina gagueando y tirando el teléfono? Esto comprueba la tesis de que el uribismo pudre el cerebro, o sea que una persona puede tener estudios muy buenos, pero cuando se meten demasiado con el uribismo, terminan con esas tonterías y con ese fanatismo. Es profesor, es filósofo, es historiador, es magíster en estudios políticos de universidades que tienen más o menos buen prestigio. Yo no entiendo cómo alguien con esa preparación académica sale con estas tonterías en un programa de radio, con ese discurso tan pobre, con la palabra defenestrar. Listo. Vamos a escuchar lo que dijo Petro respecto a este terrible gazapo del coronel retirado John Marulanda. Esto fue lo que dijo Petro y en aras del pensamiento crítico, vamos a ver cómo lo tomó el primer mandatario del pueblo colombiano. Sí, hoy está ahí en los medios, en las redes, así ocupando todo el espacio, todos hablando de lo mismo. La violencia paramilitar, la verdad sobre esa violencia, entregada como una confesión a un tribunal de justicia, la Justicia Especial para la Paz, por uno de sus máximos exponentes, el señor Salvatore Mancuso de Córdoba, durante horas y horas, creo que aún en este momento, Bueno, eso es un lapsus. habla sobre
Eso es un lapsus, que todos lo tenemos. O sea, no dijo Salvatore Mancuso, sino que dijo Salvatoro. Eso es un lapsus. Lo de Marulanda no fue un lapsus, fue un error garrafal que deja muy mal parado al uribismo en general, lamentablemente para ellos. Eso los deja muy mal porque es como quitarles las alas para que se atrevan a decir públicamente que quieren darle un golpe de estado a Petro. Y confiesa sobre lo que pasó en esta región. Aquí hablábamos de Pichilín. Podríamos hablar del Salado, de la mejor esquina, del Tomate, de Chengue, de Macayepo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me tocó hacer los debates hace ya 20 años de esas realidades. Buscar los papeles en los juzgados, todo lo tenían archivado. Los fiscales guardaban los procesos para que no llegasen a inculpar a los asesinos. Encubrían a los asesinos. Nosotros íbamos sacando esos procesos archivados, leyéndolos, aquí con Augusto, yo era el director de la UNP, por montañas y montañas, regiones por región, e íbamos descubriendo lo que la justicia no encontraba, lo que simplemente no quería ver. Y los iba presentando en donde me tocaba, que era el espacio del Parlamento, región por región. Comencé por Sucre, entre otras cosas. Comenzamos por la Fiscalía, cuya cúpula entregaba listados de personas al DAS y el DAS a Jorge 40 para que asesinaran a esas personas. La justicia entregando las listas de las personas para que fueran asesinadas. Eso se llama una justicia al servicio del terrorismo de Estado. En esta locución, Petro habla de dos temas. Primero, habla de las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP y de lo que eso implica para la historia y para la política del país. Y ya en la segunda parte, Petro habla de este incidente en donde Marulanda sugiere un golpe de Estado a Petro como el que se le dio a Castillo en Perú. Vamos a escuchar la segunda parte de lo que dijo Petro. ¿Qué se puede esperar en un país así? Una articulación entre sectores del Estado, de la política y el narcotráfico armado en forma de ejércitos. Una alianza entre el poder político y la mafia armada, que tiene un objetivo, porque eso aún existe. De una cara, robarse el Estado, concentrar la riqueza privada, la tierra entre ellos, el agua, por tanto. Robarse el presupuesto, construir un Estado robable por todos los rincones del aparato estatal, se puede robar. El dinero que es de todos los colombianos es una expropiación generalizada de bienes privados y de bienes públicos. Amasar enormes fortunas, ese era el objetivo de esa alianza. A la fuerza, ilegalmente. Y para ello, tenían que aterrorizar al pueblo. Las masacres eran para generar terror. Los pueblos quemados, creo que a Pichilín lo quemaron. Un poco más joven yo recorría ahí por la carretera y veía las casas abandonadas y quemadas. Una élite asesina, voraz, sin límite. Porque ellos son los que dirigían la sociedad, tanto en lo local como en lo nacional. Usaron a la fuerza pública para que se prestara a ese tipo de alianzas. Y cuando vinieron los procesos y los juicios, dejaron a la fuerza pública ahí sola para que quedara como la única culpable mientras ellos se iban a disfrutar de las riquezas fuera del país, en los paraísos fiscales. A decir, no, yo no fui, fue él el informado. Eso mató a 200.000 personas. Es una época que hoy está saliendo, después de mis debates, porque no me creían, a flote a través de sus propios protagonistas y autores. Salvatore Mancuso era el que manejaba el helicóptero en la masacre del Lago, al lado de un helicóptero de la gobernación de Antioquia en ese momento. Fueron a matar 48 campesinos porque a un paramilitar le habían robado 48 reses. Cada res, les parecía a ellos, valía una vida humana. Tal la lógica y el despropósito. Y con esa mentalidad gobernaban el país. Bueno, si algo tuvo como revelador esta declaratoria ante la JEP de Salvatore Mancuso, fue ese tema de Pedro Juan Moreno, que sabemos que murió en extrañas circunstancias, justo cuando estaba partiendo cobijas con el uribismo. Pedro Juan Moreno
el entonces secretario de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia 95-97, es otro de los señalados por Salvatore Mancuso como un ideólogo y estratega para formar, convivir asociadas con grupos paramilitares, con policía y ejército. Y lo que dice acá Petro es muy cierto. Petro fue de los primeros que llevó al Congreso este tema de la parapolítica, de las convivir en Antioquia, y en ese debate magistral de casi 3 horas denunció todos los vínculos entre paramilitarismo y convivir en Antioquia, y mucha gente tildaba a Petro de mitómano y de que odiaba a Uribe, pero hoy no solamente Salvatore Mancuso, sino otros actores de la época evidencian que claramente la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez estaba totalmente relacionada con el fenómeno paramilitar y que las convivir no fue otra cosa que una excusa para poder legalizar el paramilitarismo. ¿Qué le iba a quedar al pueblo sino muertos, sufrimiento, seres queridos enterrados, si es que los encontraban, despojados completamente de la posibilidad de tener una vida digna en Colombia? Pueblo atemorizado que incluso de tanto miedo termina aplaudiendo a sus verdugos, siguiendo a sus verdugos, como si fuese normal lo que hacen. Bueno, es cierto lo que dice acá Petro, que se termina normalizando el paramilitarismo como política de Estado. Y también es increíble cómo esto permeó gran parte de la clase politiquera en Colombia. Por ejemplo, como les dije ahora, yo no sabía que Horacio Serpa también era un narcopolítico. Yo siempre creí que Serpa era simplemente un cómplice de Samper porque defendió ciegamente al narcopresidente Ernesto Samper, diciendo mamola, la frase de Gaitán, mamola que va a renunciar Samper, pero según lo que dijo Salvatore Mancuso, Horacio Serpa también fue financiado por narcotraficantes. Y esto debe ser materia de investigación. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene Salvatore Mancuso de denunciar a Serpa cuando Serpa ya está muerto? Y eso demuestra que Salvatore Mancuso está mostrando cosas que él considera pertinentes que el país sepa, pero lamentablemente esa información ya no sirve. La información de Pacho Santos, de Álvaro Uribe sí sirve, pero la información de Pedro Juan Moreno y de Serpa no sirve de mucho porque ya están muertos, pero por lo menos en el caso de Pedro Juan Moreno ayudan a reforzar lo que ya haya investigado Petro como parlamentario, y lo de Serpa nos lleva a pensar que en 1994 no teníamos opción, porque los dos principales candidatos, los que sacaron más votos, que fueron Ernesto Samper Pizano y Horacio Serpa Uribe, ambos eran narcopolíticos, o sea que era narcopolítico o narcopolítico en 1994, lo cual es terrible para nuestra supuesta democracia. Como si todas las sociedades en el mundo sufrieran lo que ha sufrido la sociedad colombiana, y a ninguna le pasa eso. Hoy es un día en donde esa verdad que tanto denunciábamos hace 20 años aparece. Para algunos los jóvenes es la primera vez que escuchan lo que nosotros ya sabíamos. Ahora hay que hablar de la paz, de cómo se sale de eso. Ahora hay que ver cuál es nuestro camino. Sin repetirlo, ayer había una manifestación usada de personas que pertenecieron a la fuerza pública para decir que hay que repetir ese camino. Es decir, que lo normal es que la corrupción y el genocidio sean la forma de gobernar. A decir que como llegó por primera vez un presidente que en lugar de buscar cómo quitarle la tierra al campesino para quedarse con ella o entregárselo a sus amigotes y amigotas, la está entregando al campesino, se la está devolviendo. Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados. Y se llama así mismo demócrata. Es decir, a burlarse
de la decisión de 11,5 millones de colombianos por la fuerza. Claro, ¿cómo no va a pensar así si es que terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano? Aquí Petro combina los dos hechos más importantes de la semana. Al lado del tema de Petro y Barbosa, es el tema de cómo se mezcla lo de Mancuso con lo de John Marulanda. Y acá uno podría decir que Petro también lo interpretó así, que efectivamente el señor Marulanda reveló un plan que él no lo dijo como por algo individual, lo dijo como un colectivo. Cuando utilizó el tema de lo púrpura, entonces que la intención de crear ese nuevo partido político de militares retirados no es otra que desestabilizar el gobierno de Petro y darle un golpe blando, un golpe muy parecido al que le dieron a Castillo en Perú. Y fue tan tonta la disculpa de Marulanda que Petro tampoco le creyó que fue un simple lapsus o que él no quiso decir eso, cuando lo que dijo fue totalmente claro. Bueno, esto fue lo que dijo Petro en la parte final de su discurso. Y que por tanto había que descuartizarlo. Los golpes de Estado se resisten y se vencen por la movilización del pueblo. La verdad no creo que haya fuerza pública hoy que ha sabido de su propia experiencia. Lo decíamos también antes de ayer, creo, ayer, allá en Cantón Norte. Sabido de su propia historia. Conmemorábamos 72 años de existencia del Comando General de las Fuerzas Militares y hablábamos de cómo en 72 años, tiempo más largo que mi vida, nunca ha habido un día de paz. Es decir, que esa fuerza pública desde ese entonces, generación tras generación, ha sido usada desde el Estado de conflicto armado en conflicto armado, matándonos entre todos nosotros, los colombianos, durante 72 años, es decir, por generaciones. O sea, es el momento que eso pase. Eso no existe en ningún otro país de la Tierra. No hay ni uno que durante 72 años su propia sociedad se esté matando entre sí. Ese dato nos lleva a una reflexión histórica muy importante y que nunca debe faltar en un espacio de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Y es realmente en la era republicana, ¿cuántos días de paz hemos tenido en Colombia? Y coinciden varias personas en afirmar que a lo sumo hemos tenido 48 años de paz, es decir, contando los más de 200 años de era republicana, porque hemos tenido en el siglo XIX 8 guerras civiles, entre la guerra de los supremos y la guerra de los 1000 días, guerras que han sido por fanatismo religioso, por fanatismo regionalista y por riqueza, y guerras en donde el golpe de Estado ha sido lo predominante. Aquí en este canal de YouTube de la Universidad Nómada hemos estudiado esos golpes de Estado y les invito a que miren nuestra investigación. Algo que no aparece en Google. Si usted busca en Google golpes Estado Colombia, no aparece con precisión cuántos golpes de Estado ha habido en Colombia. Y realmente les voy a decir por qué este dato no se puede sacar de Google, porque implica mucha más investigación. Por ejemplo, algunos cuentan la guerra civil de 1860 a 1862, en donde Tomás Cipriano de Mosquera le gana al conservador Mariano Ospina Rodríguez y se cambia a la Carta Magna de Río Negro, que es liberal y federalista, una carta que funcionó hasta 1886. Eso algunos lo cuentan como golpe de Estado, porque fue la única vez que una guerrilla se montó al poder en Colombia, pero otros no. Pero lo cierto del caso es que hemos tenido golpes de Estado muy evidentes en Colombia.
el golpe de Estado que le dan a Melo después de haberle dado un golpe de Estado a Obando en 1854, que fue una época en donde en solo 8 meses hubo 2 golpes de Estado en Colombia. Y Melo pasó de ser golpista a ser golpeado. Melo representaba a los artesanos llamados draconianos o artesanos que buscaban el proteccionismo estatal de la economía, y Obando representaba a los gólgotas, que significaba los que buscaban la separación de gobierno y economía, el mal llamado libre comercio. Entonces, en ese año de 1854 hubo 2 golpes de Estado en Colombia. En solo 8 meses hubo 2 golpes de Estado. Y también está el ejemplo de la regeneración, que también puede contar como un golpe de Estado, porque Rafael Núñez traicionó a los liberales y terminó gobernando a favor de la Iglesia Católica y los conservadores, y esto originó una guerra civil que ganó Núñez. Pero Núñez se había montado con votos liberales y terminó gobernando para conservadores, y esto dio origen a una guerra civil entre 1885 y 1886 que nos lleva a la Edad Media, a la Carta Magna más oscurantista en la historia de nuestro país, una Carta Magna que lamentablemente nos atrasó, porque la Carta de Río Negro tenía muchas cosas buenas, de libertades, de respeto a la libertad de cultos, a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento, libertad de cátedra. No había pena de muerte. Entonces ya con esa Carta Magna de 1886 nos devuelven a la Edad Media 105 años, en donde la religión católica es la única válida, en donde hubo pena de muerte hasta 1910, en donde las fuerzas militares y la Iglesia Católica hacían lo que les diera la gana, en donde no solamente se mezcla Iglesia y Estado, sino que también quedamos en manos de un régimen en donde solo había libertad de prensa en épocas de paz, y casi nunca había paz, porque luego hubo una guerra civil para tumbar a Miguel Antonio Caro, el heredero de Rafael Núñez. Luego la guerra sangrienta de los 1000 días, que deja el país totalmente en la quiebra, y que como consecuencia de eso Panamá aprovecha y con el apoyo de Estados Unidos se independiza de Colombia. Entonces, lo que está diciendo acá Petro es válido desde el punto de vista de lo que ha pasado en los últimos 72 años, desde la época de Laureano Gómez Castro. Pero si nos vamos al siglo XIX, fue la época de más golpes de Estado. Miren que el último golpe de Estado fue el de Gustavo Rojas Pinilla a Roberto Urdaneta y a Laureano Gómez Castro, y antes de ese está el cierre del Congreso de Reyes, que algunos lo cuentan como golpe de Estado y otros no, y a Reyes lo obligan a renunciar. La renuncia de Marco Fidel Suárez por corrupción y también por escándalos como la masacre de los Astres, la renuncia obligada a López Pumarejo por los escándalos de su hijo López Miquelsen, el intento de golpe de Estado de Laureano Gómez, el intento de golpe de Estado que también se dio en el primer gobierno de López Pumarejo. También podemos encontrar allí lo que pasó en el marco de la masacre de las bananeras, que es lo que hace que el conservatismo pierda el poder. El golpe de Estado que Marroquín le da a otro conservador, a San Clemente, que ese fue otro de los golpes de Estado oficiales antes de Gustavo Rojas Pinilla. Y a Rojas Pinilla también lo obligan a renunciar. Entonces, este señor Marulanda nos quiere devolver a las épocas más oscuras en términos de instituciones de la historia colombiana, sin olvidar pues lo que pasó con la GIS política, que fue la fraudulenta reelección de Uribe, pero en términos institucionales, Colombia mejoró un poquito, porque
por lo menos está la trampa del voto, que a través del voto nos hacen creer que estamos en una democracia. Y si algo no le puede criticar uno a Uribe fue que Uribe se montó con votos, más allá de que haya habido votos presionados por paramilitares, como dijo Salvatore Mancuso, más allá de la trampa de la GIS política, por lo menos Uribe se montó con votos y Duque también, más allá de los denuncios por fraude. Pero esto de dar un golpe de Estado, y complemento a lo que dice Petro, esto es retrocedernos 70 años. Como mínimo 70 años. Bueno, por aquí veo que han llegado un montón de comentarios. Por aquí veo que Ere prendió el debate. Y respecto a esto que dice Ere, no se trata de burlarse de los militares retirados que protestan contra Petro. Yo creo que aquí nadie se ha burlado de ellos. Se trata de analizar que lo del coronel retirado, John Marulanda, no fue un simple lapsus y que él habló en nombre de una organización púrpura y que él no lo hizo exaltado, porque uno podría decir, no, es que él sufre de una enfermedad mental y tuvo una crisis de ansiedad y por eso dijo que Petro es guerrillero y que hay que seguir el ejemplo de Perú como se derrocó a Castillo. Yo lo vi muy tranquilo. Lo que sí fue que cuando Calvás lo interpeló se puso muy nervioso, empezó a gaguear y tiró el teléfono y terminó siendo peor la disculpa que el mismo error. A veces como que uno se unta una pierna de caca y por limpiarse termina untándose la otra pierna. Eso fue lo que le pasó a Marulanda. Bueno, y yo invito a que Ere revise lo que dijo Salvatore Mancuso ante la JEP, en donde se nota que lo que dice Petro es totalmente cierto. Las fuerzas militares en Colombia han sido utilizadas como instrumento de terrorismo de Estado. Yo estoy asustado porque yo sí sabía que Mancuso iba a delatar a muchos policías y a muchos militares, pero yo no sabía que eran tantos. Por ejemplo, yo no sabía que hasta Horacio Serpa era narcopolítico, que había un plan para asesinar a Hugo Chávez desde Colombia, desde paramilitares y politiqueros colombianos. Yo no sabía eso, que había un plan para asesinar a Hugo Chávez. Tampoco sabía que Pacho Santos había ayudado a fundar grupos paramilitares y que había apoyado a Convivir. Lo de Pedro Juan Moreno sí lo sabía, pero me parece bueno que Mancuso lo haya dicho. Son muchas cositas que hay que revisar de lo que dijo Mancuso. Bueno, y otra cosa, que Juan Pablo Calvás hizo lo que cualquier periodista serio hace. Decirle, oiga, ¿cómo así? Usted está sugiriendo un golpe de Estado. Y yo nunca había visto a Calvás tan poderoso y acorralando a alguien de esa forma como lo hizo con Marulanda. Bueno, escuchemos la parte final de lo que dice Petro, de lo que está pasando en el país, tanto con el tema de Marulanda como con el tema de Mancuso. Hablábamos de que eso ha pasado por fases diferentes, desde que los liberales y los conservadores por el color se asesinaban, siempre quitándole a alguien la tierra a alguien, pasando por la fase de la insurgencia y de la Guerra Fría y de la lucha por el socialismo o por el capitalismo, hasta ahora, en donde todo gira alrededor de las economías ilícitas, la cocaína y el oro, para apropiárselo, para controlar el territorio, para aterrorizar a la población, para que no diga nada, mientras se sacan los alijos, matándola una y otra vez como una gota de aceite. Sucre es testigo de eso. Córdoba es testigo de eso. Mafias con poder político. Mafias que creen que no les va a pasar nada porque tienen amistades dentro del Estado en el más alto nivel, en todas las ramas del poder público. Y así nos condenan a vivir en la violencia, a mirar los niños y las niñas
la muerte en las esquinas, en las calles, en los montes. Otra generación más hacia la violencia, dirán. Nosotros creemos que no, que Colombia puede ser una nación grande, que una nación grande pasa porque su sociedad tenga un rincón, un espacio, cualquiera de sus integrantes para poder prosperar, tener una existencia digna. Que no tenemos por qué ser la sociedad más desigual de la tierra, que podemos estar rico este país, aquí lo vemos. No hay que explicarlo, cada colombiano sabe de la belleza y de la capacidad que tiene esta tierra de Colombia en donde habitamos. ¿Cómo nos van a condenar a la pobreza? ¿Cómo nos van a condenar a la exclusión cuando tanta riqueza hay? ¿Cómo nos van a condenar a vivir con miedo? Porque el que gobierna es un asesino. Yo creo que es el momento de la democracia. Fe en la causa, puse una medalla ayer sobre el pecho de varios dignos militares, de varias graduaciones, y pregunté, ¿y qué es la causa? Fe en la causa, ¿y qué es la causa? La causa es el pueblo. ¿O qué es la patria si no es la gente que habita en este territorio? Toda. La causa es la paz. ¿O vamos a seguir viviendo 72 años más hacia adelante para que nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos se maten en guerras fratricidas en estos campos? La causa es la democracia. No pensar que porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente a como se piensa, entonces hay, qué palabra tan triste, defenestrarlo. Defenestrarlo. Sí, esa palabra ya se puso de moda. Creo que algo bueno hizo Marulanda, porque le enseñó al pueblo colombiano una palabra nueva y que de pronto mucha gente no la conocía, pero que, como les dije ahora, en la RAE tiene dos significados. Una es votar por la ventana y la otra es expulsar a alguien de un cargo. Y más que ser una palabra fea, lo feo fue como el señor Marulanda terminó excusándose y con la excusa quedando más en ridículo de lo que ya había quedado, porque no solo quedó como alguien malévolo, sino como alguien tonto. Porque si uno va a atacar un régimen, un gobierno, lo que sea, uno lo ataca y uno sigue siendo firme en eso. Si algo tienen los militares es que suelen ser firmes en una causa, pero este señor a los pocos minutos ya estaba alabando a Petro solo para tratar de tapar la cagada que cometió. Estaba diciendo que Petro era un guerrillero y lo estaba comparando con Castillo, el del Perú, y a los pocos minutos, cuando Calvás le metió ese revolcón, ya el señor sí salió a decir otra cosita totalmente contradictoria. Bueno, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Sí, los militares por su formación y por su historia tienden a tener más simpatía con Uribe que con Petro, pero una cosa que deben tener en cuenta es la diplomacia y la prudencia. Hay cosas que no se pueden decir de esa manera. Un saludo para José Vicente. Dice que sí es muy atrevido de su parte con el valor de aclarar que las Fuerzas Armadas en un país sin ejército, sin armas y con más plática. Bueno, voy a leer bien la pregunta que no la entendí, o el comentario. Dice que, pero ¿habrá alguien con el valor para acabar las fuerzas militares? Es difícil porque como hay tantos grupos armados, no solamente las guerrillas, lo que queda de los paramilitares y la gran cantidad de bandas criminales, entonces en Colombia es muy difícil acabar con las fuerzas militares. Judy Marcela dice que nunca un presidente se haya puesto del lado del pueblo, más desfavorecido y violentado. De pronto López Pumarejo se acercó, Carlos R. Restrepo también, Juan José Nieto Gil, José Hilario López, hay varios que se han acercado y esperemos que Petro lo siga haciendo bien. Lamentablemente hay una parte de las fuerzas militares que sí está podrida. Bueno, dice Ere que
la cabeza, ¿dónde queda demasiado mal? Y más siendo director, ante los llamados de atención de las compañeras, suavizando la tremenda metida de patas de parte del sesgado y neutralísimo periodista Calvás. Bueno, ya que Ere está mencionando a Calvás, vamos a analizar la parte final de lo que dijo este señor. Aquí está cuando regresó otra vez a la transmisión el señor con su metida de patas. Quiero que escuchemos esa parte porque me parece muy interesante. Pero las reservas del ejército. Porque pues yo tenía en la cabeza pues que las fuerzas militares en principio son apolíticas. Este tipo de manifestaciones no están convirtiendo, así sea vía la reserva activa, a las fuerzas militares en unos sujetos políticos con una posición y con una visión que puede resultar en cosas tan abominables como la que acaba de decir el presidente de Acore. Varias cosas. Aquí hay varias cosas que debemos decir. Primero, el señor Coronel Marulanda actualmente no es el presidente de Acore. El presidente de Acore es el general Guillermo León León. Él fue presidente de Acore. Segundo, permíteme decirle a Gabriel, la población de las familias de reserva y veteranos no son 500.000 personas, son el 2.5 de la población colombiana, son más de 3 millones de personas que hacemos parte de la reserva de los veteranos. Y para Mauricio, comentarte sobre lo que hablaste. Jamás, en ningún momento, nuestra actividad de ayer tiene una representatividad ni para Zapateiro, porque él no hizo parte, no hace parte del comité, no hace parte de la intencionalidad que tuvimos ayer. Si aprovechó la oportunidad, no voy a decir que no, y en ningún momento esa fuerza de 11.000 personas que acudió ayer a la plaza pública, jamás hemos tenido desde ningún punto de vista un concepto de un golpe de Estado, de una situación que no sea el respeto por la Constitución y la ley. Nuestra intencionalidad ha sido muy clara en el día de ayer, hacer un encuentro pacífico en respeto de la constitucionalidad de nuestro país y llevar unas posturas muy claras a ese escenario que tuvimos en el día anterior. Bueno, esto fue lo que dijo el coronel retirado Carlos Martínez, tratando de limpiar lo que había dicho John Marulanda. Él dice tres cosas muy interesantes para analizar. Uno, él dice que este señor es expresidente de Acore, porque esta gente se había equivocado y había dicho que era el presidente de Acore. Dice, es el expresidente, como quien dice, ya no tiene tanto poder, así que su gazapo no es tan grave. Segundo, él dice que son 3 millones, no solamente 500.000, que son 3 millones y que quieren hacer una fuerza política, es válido. Pero acá quiero corregir algo que dijo Calvás, que los militares son apolíticos. No, falso, los militares no son apolíticos. Lo que pasa es que cuando están en función de su cargo, son fuerzas que deben ser no deliberantes, porque una cosa es ser apolítico, que eso no existe, y otra cosa es ser no deliberante, o sea que mientras que sean militares no pueden votar, no pueden manifestar públicamente sus posturas, más allá de que Zapateiro violaba eso a toda hora, pero no es correcto decir que los militares son apolíticos. Los militares tienen derecho a tener una posición política, pero a lo que no tienen derecho es a deliberar, y ya cuando son retirados tienen todo el derecho a montar partidos. O sea que hasta ahí está bien lo que dice el coronel retirado Carlos Martínez. Ahora, lo último que dice él, sí es una total falacia. Él dice que no, que ellos son independientes, que no hay ningún politiquero detrás, y sabemos que eso no es cierto. Sabemos que el Centro Democrático hace rato los está patrocinando a estos militares retirados, que esa protesta no es genuina,
y no es independiente, que está ligada todavía al uribismo. En esa parte, sí, el señor Martínez mintió. Bueno, y esto fue lo que dijo Calvás. A políticos, no se está aquí corriendo el riesgo de convertir en políticos, como lo dijo ya Gabriel No, Cifuentes, no, no, y ya voy a ir no, con, no. con el profesor Gabriel, al salir este tipo de manifestaciones y además terminar con unos políticos en tarima arengando y casi que apropiándose de las fuerzas militares. Bueno, con esta pregunta, Calvás les dio una refutada tremenda. Bueno, Calvás estaba brillante como su cabeza ayer. O sea, yo debo reconocer que he criticado mucho a Calvás, pero ayer Calvás se lució. Entonces le dice Calvás a este coronel, si son militares que no están asociados con fuerzas políticas, ¿por qué dejaron montar a la tarima políticos del uribismo? Ya, cacheteados. Bueno, por aquí vamos a ver con la excusa que salió este señor coronel después de esa pregunta pertinente de Calvás. Es que ayer no se subió ninguno a arengar, Hombre, yo vi a Uzcategui, yo vi al congresista Uzcategui ahí montado en la tarima. Sí. Por favor, coronel. Sí, O sea, este coronel salió con mitomanía. O sea, es increíble cómo pretenden engañar a la fuerza pública o al pueblo colombiano. Miren que estaba diciendo que no había nada de relación con movimientos políticos, y recordemos que el señor José Uzcategui del Centro Democrático estuvo montado en tarima. Y dice este señor que no. Y miren cómo tratan de engañarnos. Y por eso vamos a mirar aquí una evidencia muy interesante para redondear este tema, para que ustedes se sigan sorprendiendo. El señor José Uzcategui. Vamos a ver cómo responde el coronel. sí, no. Entonces no me diga que no, entonces no me diga que no, porque sí. Espérame, no te voy a negar que él se subió a la tarima como se subieron más de 40 personas y lo pusimos a hacer cola, pero no era una intención, no era del Centro Democrático. Si verificas, hizo cola como hizo cola 40 personas e inclusive yo para representar a la gente del Tolima, y cada uno se expresó. Sí, se subió Uzcategui, no era una actividad del Centro Democrático, no tiene un tinte de identidad político, no respaldamos a ningún político y hemos querido tener una independencia porque somos conscientes que esta situación política siempre nos opaca y alguien toma la delantera para decir que, o mejor dicho, sacar pecho a costa de nuestra actividad. La de ayer no tenía ese tinte, pero te acepto que subió Uzcategui y que hizo cola como los demás. Mire, Paola, yo sé que va usted con sus preguntas para nuestros invitados, pero antes yo quiero repetir el audio del coronel John Marulanda, porque es que yo no estoy loco. ¿O sí? Usted juzgue, apreciado oyente, o quien lo está viendo en YouTube. Yo creo que en el Perú las reservas fueron exitosas, en el sentido de que allá lograron defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacerlo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Aquí, él dice aquí, o sea, que fue guerrillero. Sí, efectivamente Calvás no está loco. Él dijo que aquí querían, y habló en colectivo, que querían defenestrar al presidente guerrillero, a un tipo, es que ni siquiera dice que al presidente, dice a un tipo que fue guerrillero. De ahí vemos el odio que le tienen a Petro por haber hecho parte del M-19. Defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Más claro no canta un gallo. Bueno, por aquí veo que han llegado
un montón de comentarios que obviamente no tengo tiempo de leerlos todos, infortunadamente, porque creo que han llegado más de 40 comentarios en este ratito. Pero hablando al tema de la marcha de los militares retirados, es claro que no van a fundar un partido de gobierno y que ellos tienen unas críticas muy similares a los uribistas. También es claro que ellos no se sienten del todo representados por el Centro Democrático, porque siendo así, pues no tendrían que montar un nuevo movimiento político o tratar de consolidar más adelante un nuevo partido político. O sea, ellos no se sienten del todo representados por el Centro Democrático y por eso pretenden montar un nuevo partido, pero el señor Marulanda los hizo quedar muy mal porque él no habló por él no dijo, es mi opinión, él dijo, aquí vamos. Y lo dijo claramente comparando con Castillo, aquí vamos a defenestrar a un tipo que fue guerrillero. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones. Muchas gracias por haber compartido este rato con la Universidad Nómada. Yo tengo 3 conclusiones rápidas. La primera, lo de John Marulanda no fue un lapsus. El lapsus es cuando uno confunde una palabra con otra de manera inconsciente. No fue algo producto de lapsus, no fue una rabieta momentánea, porque él en ningún momento estaba gritando ni exaltado. Él colgó el teléfono porque se sintió acorralado por el no respaldo de Calvás y por tratar de disculparse terminó embarrando la peor. Segunda conclusión, Salvatore Mancuso dijo tantas cosas de las fuerzas militares y de policía que están casi al nivel del paramilitarismo y al nivel de las guerrillas más sangrientas como las FARC. Entonces, en este momento, todos esos militares y policías que fueron mencionados por Mancuso deben estar temblando y tienen que responder y demostrar su inocencia claramente. Y Mancuso tiene que demostrar que no dijo mentiras también. Y la JEP debe investigar de la manera más imparcial posible. Y la última conclusión. Me parece muy bien que el presidente Gustavo Petro haya mezclado los 2 temas, porque tienen que ver el tema de Mancuso y sus graves denuncias y el tema del error, que fue peor con la excusa del señor Marulanda, que esto le hace mucho daño a la democracia, este tipo de incitaciones, en un momento en el que estamos buscando que todo se resuelva de manera democrática. Bueno, muchas gracias por haber compartido este rato con la Universidad Nómada. En el transcurso del día les estaré subiendo más partes del curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Vamos a analizar el discurso de influencers, tanto a favor como en contra de Petro. Así que estén muy pendientes del canal. Los que llegaron por primera vez, me encantaría que se suscriban, que también se suscriban al canal de respaldo de la Universidad Nómada, que se llama Wilmer Alberto Zuleta López. En el Facebook me encuentran como Wilmer Alberto Zuleta López para que me sigan ahí. Y quienes quieran unirse al proyecto, me escriben al WhatsApp 319-584-0680. Lo repito para que lo anoten. 319-584-0680. Me escriben ahí para que estén pendientes de los cursos que tenemos de historia de Colombia, de geopolítica, de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, de argumentación, de literatura y demás. Bueno, Sara Lara dice que el ex coronel pensó que como los periodistas se están arrodillando, todo era pan comido. Sí, estoy de acuerdo con Sara Lara y además que Mancuso reveló muchos datos que la opinión pública no sabía y por eso Horacio Serpa y Pedro Juan Moreno deben estar felices de que ya están muertos, porque no les va a tocar responder. Pero personajes que están vivos todavía como Pacho Santos y como Álvaro Uribe, ahí tienen una carguita más. Bueno, muchas gracias Carlos, Alicia, Sara, Ere, muchas gracias Betty, Darius, José Vicente, toda la gente que se quedó hasta el final.
Judy Marcela, Pablo Correa, Rocío Duque. Muchas gracias por haber compartido este rato. NASA Blue, Jopibeta. Bueno, sobre el tema que me pregunta Jopibeta de Daniel Coronel, en estos días lo voy a analizar. Incluso hoy en la clase presencial lo voy a tocar, el tema de Daniel Coronel. Muchas gracias por recomendarme este análisis de Coronel. Nos vemos más tarde, que durante todo el día, a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, voy a empezar a subir los contenidos de la clase presencial de pensamiento crítico, así que estén muy pendientes y recuerden que acá seguiremos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López. Un saludo para Hugo Sadi también. Y nos vemos muy pronto para que sigamos en este análisis. Chao.